Tal y como lo pudimos observar en el ejercicio anterior, existen algunos compuestos químicos que se pueden representar con más de una estructura de Lewis correcta. A este fenómeno lo llamamos resonancia y está relacionado con movimientos de electrones que ocurren entre los enlaces químicos en las moléculas, específicamente movimientos de los electrones libres y de los electrones enlazantes a lo largo de las estructuras. Vamos a ejemplificar esto analizando las estructuras de Lewis de la molécula de ozono. En el caso de la molécula de ozono tenemos 3 átomos de oxígeno que están unidos formando un enlace sencillo y un enlace doble. Observemos que este enlace doble lo podemos dibujar entre los átomos de oxígeno 1 y 2 o entre los átomos de oxígeno 2 y 3. Las dos estructuras de Lewis estarían correctas, pero realmente nosotros no decimos que la sustancia ozono tenga alguna de estas estructuras de Lewis en particular. De hecho, lo que vamos a decir es que ese doble enlace se encuentra en ambas posiciones a la vez. Y esto se debe a que ese doble enlace se está moviendo. Cuando tenemos electrones libres y electrones enlazantes formando enlaces múltiples que se encuentran cerca, estos pueden intercambiarse y desplazarse a lo largo de las moléculas. Observemos cómo en la figura de abajo el par libre de electrones que tiene el oxígeno 3 puede pasar a formar un doble enlace entre los átomos de oxígeno 2 y 3. Consecuentemente, entonces, el doble enlace entre los átomos de oxígeno 1 y 2 desaparece y se vuelve un par libre. Y también puede ocurrir el proceso a la inversa. Realmente, entonces, la manera más acertada para representar a esta molécula es utilizando un híbrido de resonancia, donde vamos a colocar una línea punteada que señala dónde es que se están moviendo, entre qué posiciones de átomos se están moviendo los dobles enlaces y los pares libres. Relacionado también con este concepto de resonancia tenemos a la carga formal. Para un átomo, la carga formal es la carga que tendrá la especie si todos los átomos de la molécula tuvieran la misma electronegatividad. Lo podemos calcular con la fórmula que vemos en pantalla. El número de electrones de valencia en el átomo libre menos los electrones de pares solitarios menos el número de enlaces. ¿De qué nos sirve esta carga formal? Pues nos permite determinar cuál de todas las estructuras de Lewis que nosotros podemos utilizar para representar a una molécula es la más apropiada. Y lo vamos a hacer siguiendo los siguientes criterios. Primero, la suma de las cargas formales debe ser igual a 0 para una molécula neutra e igual para la carga en unión poliatómico. Luego, las cargas formales deben de ser lo más cercanas a ceros posibles para que la estructura sea la más apropiada. Y finalmente, las cargas formales negativas suelen aparecer en los átomos más electronegativos, mientras que las cargas formales positivas en los átomos menos electronegativos. Las estructuras de Lewis que cumplan con estas condiciones entonces van a ser las más apropiadas para poder representar a una estructura de Lewis de un compuesto. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre cargas formales. Aquí tenemos que el dióxido de carbono presenta dos estructuras de resonancia posibles, las que vemos en pantalla. Vamos a calcular la carga formal de cada uno de los átomos en ambas estructuras de resonancia y, basándonos en este criterio, determinar cuál de las estructuras de resonancia es la más estable. Como discutíamos previamente, las cargas formales nos permiten identificar cuál va a ser la estructura de resonancia más estable para una especie. Aquí tenemos dos posibilidades. El carbono con doble enlace hacia ambos átomos de oxígeno o el carbono con triple enlace hacia un átomo de oxígeno y un enlace sencillo hacia el otro átomo de oxígeno. A esta la vamos a llamar especie 1 y a esta la vamos a llamar especie 2. Entonces, para calcular la carga formal, lo que necesitamos hacer es tomar los electrones de valencia del átomo, restarle los electrones de pares solitarios y restarle luego el número de enlaces que está formando. Y vamos a hacer este cálculo para cada uno de los átomos de la especie. Podemos hacer un cuadro donde tenemos
el átomo, los electrones de valencia, los electrones en solitario y el número de enlace para cada átomo. Entonces, si comenzamos con la estructura 1, vamos a nombrar cada uno de los átomos de esa estructura 1. Tenemos el carbono, tenemos a un átomo de oxígeno que vamos a llamar oxígeno 1, que va a ser el de la izquierda, y tenemos también un átomo de oxígeno 2, que va a ser el de la derecha. En este caso, contamos primero los electrones de valencia para el átomo de carbono. Al ser un elemento del grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. Los electrones impares solitarios, según la estructura, el átomo de carbono no tiene electrones impares solitarios. Y el número de enlaces que está formando es 4, ya que tiene 2 enlaces covalentes dobles. Eso nos deja entonces con que la carga formal sería igual a 0. Hacemos este mismo cálculo para los demás elementos. Para el caso del oxígeno 1, tenemos que, por ser un elemento del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. En la estructura tiene 4 electrones en pares solitarios y está formando 2 enlaces. Esto nos da también una carga formal de 0. Y observemos que el oxígeno 2 es igual al oxígeno 1. Tiene 6 electrones de valencia, 4 electrones en solitario y tiene 2 electrones en 2 enlaces que se está formando. Por lo tanto, la carga formal va a ser igual a 0. Para cada uno de estos átomos, entonces, tenemos que la carga formal sería 0 para un átomo de oxígeno, 0 para el otro átomo de oxígeno y 0 para el átomo de carbono. Vamos a hacer este mismo cálculo, pero ahora para la estructura 2. El átomo de carbono sigue siendo el mismo, los átomos de oxígeno van a ser 1 y 2 respectivamente. Para el átomo de carbono tenemos 4 electrones de valencia, 0 electrones en solitario y 4 enlaces que está formando, por lo tanto la carga formal es de 0. El oxígeno 1 tiene 6 electrones en la capa de valencia, tiene 6 electrones en pares libres y está formando un enlace. Esto nos va a dar un valor de carga formal de -1. Y en el caso del oxígeno 2 tenemos 6 electrones de valencia, tenemos solamente 2 electrones en solitario y tenemos que está formando 3 enlaces. Esto nos da una carga formal de +1. Así entonces, la carga de estas especies sería -1, 0 y +1. Según los criterios de cargas formales, las especies o las estructuras de resonancia más estables son aquellas donde los valores de carga formal se acercan más a 0. También aquellos donde las cargas formales negativas se encuentran sobre átomos más electronegativos y las cargas formales positivas sobre átomos menos electronegativos. Aquí tenemos dos criterios entonces que apoyan que la especie 1 va a ser la más estable. Primeramente es la que tiene las cargas formales más cercanas a 0. De hecho, en este caso todas las cargas son iguales a 0. Mientras que en la especie 2 tenemos una carga de -1 y una carga de +1. El otro criterio que nos ayuda a descartar es que en la especie 2 tenemos un oxígeno con una carga positiva de +1. Siendo el oxígeno un átomo tan electronegativo, es difícil que encontremos que tenga una carga formal de +1. Por lo tanto, esta especie va a ser la de menor estabilidad del conjunto. Finalmente, vamos a encontrar tal vez algunas sustancias químicas que no cumplen con la regla del octeto que nosotros conocemos. Por ejemplo, existen sustancias que tienen octetos incompletos. Esto ocurre con frecuencia para especies que tienen berilio o boro como átomos centrales. En este caso, las especies no van a completar el octeto y van a quedar con menos de 8 electrones en su capa de valencia. También tenemos los octetos expandidos.
En este caso, los átomos más bien van a tener más de 8 electrones en su capa de valencia. Y esto ocurre para especies químicas que tienen orbitales de vacíos, con los cuales pueden formar nuevas interacciones. Y finalmente tenemos también especies que tienen números impares de electrones, como lo es el anión nitrito. En este caso podemos ver que el átomo central de nitrógeno tiene menos electrones de lo esperado según la regla del octeto.